Bueno, el tema es una reflexión sobre la salud y la seguridad laboral en Venezuela, visto desde una visión crítica y una perspectiva laboral. En Venezuela, en el año 1999, y gracias al proceso revolucionario impulsado por el comandante supremo Hugo Chávez Frías, se estableció una nueva constitución. Es decir, se construyó un nuevo contrato social donde se establecieron derechos laborales en referencia a la salud, la seguridad, en referencia a la vida, la salud y la seguridad. Específicamente en el artículo 87 quedó establecido que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad del trabajo no será sometida a otras restricciones que la ley establezca. Todo patrono, y aquí es importante destacar este párrafo del artículo 87, todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado. Esto es muy significativo en el caso de todo el proceso laboral en Venezuela, lo que hemos oído de los compañeros de Guayana, de todo este gran complejo industrial, donde permanentemente observamos que se vienen incumpliendo un conjunto de normativas que están establecidas tanto a nivel constitucional como a nivel de ley orgánica, como en los respectivos reglamentos que se han elaborado. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. Tenemos el caso de INSACEL, ¿verdad? Tenemos el caso de la LOCSIMAP, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Estos elementos sirven de soporte jurídico para que en el año 2005, como todos sabemos, la LOCSIMAP fue aprobada en el año de 1986, pero esta ley fue objeto de un ataque permanente de los grupos poderosos de Fede Cámara, de la oligarquía nacional, y prácticamente fue engavetada. No es sino a partir de la reforma del 2005 que se le da vigencia con unas modificaciones sumamente sustanciales, como es el caso de la incorporación de los delegados de prevención como figura central para garantizar la vida y la salud en el trabajo. Producto de las luchas de los trabajadores por la alta incidencia en accidentes y enfermedades ocupacionales, se aprueba la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, generando un avance en las conquistas históricas de los trabajadores. En el marco del nuevo sistema de seguridad social que establece el régimen de seguridad y salud en el trabajo y la nueva Ley Orgánica del Trabajo, que precisa en el artículo 43 la responsabilidad objetiva del patrono o patrona, y en el artículo 44 la participación en salud y seguridad. Sin embargo, nos hubiese gustado que en la nueva Ley Orgánica del Trabajo se hubiese blindado mucho más el articulado de la LOCSIMAP, que viene siendo todavía violado por los grandes grupos económicos. E inclusive el Estado tiene un rezago, obstaculiza bastante el cumplimiento de estas normativas. Eso es una importante deuda que está allí, una tendencia que hay que buscar romper. Hasta aquí todo es perfecto, existe un nuevo marco jurídico, pero ¿cuál es la realidad? Hace pocos meses el INSACEL planteó unas cifras que son realmente alarmantes por lo siguiente. La Comisión de la Asamblea Nacional que hizo el estudio para la reforma de la ley en el 2005 estimó una cifra mayor de 278.000 accidentes laborales por año. Es decir, esa comisión actuarial plantea que hay aproximadamente 300.000 accidentes laborales en Venezuela
Y esto es un grave problema que hubo que tomarle medidas, pues. En ese sentido, lo cual encendió las alarmas y el comandante tomó la decisión de declararlo un problema de salud pública. Tomó la decisión y por tanto dio la luz verde a la reforma, ¿verdad? Impactando, como dije, con algunos elementos fundamentales, la figura del delegado de prevención por cada centro de trabajo, independientemente del número de trabajadores, de 1 a 10 un delegado, de 10 a 50 2 delegados, de 50 a 250 3 delegados y así sucesivamente. Pero resulta que según las últimas cifras presentadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, correspondiente para los años 2008, 2009 y 2010, van 1.200 trabajadores compatriotas fallecidos con ocasión al trabajo, es decir, muertes que se han podido prevenir, ¿verdad? Esto lo que significa es en la realidad un subregistro, porque si la Comisión Actuarial estableció en el 2005 que había más de 278.000 casos, en este momento se están registrando en INSACEL no más de 55.000 accidentes por año, lo cual significa, ¿verdad?, que hay un ocultamiento, o sea, la realidad, los empresarios se están oponiendo al desarrollo de esta ley y no están declarando, no se están haciendo las declaraciones de los accidentes laborales. Lo que nos señala una realidad mucho más dura de lo que se está presentando y nadie se pronuncia sobre este tema y de la gravedad de esta cifra, ¿verdad? En algunos casos lo que se establece es un porcentaje, un 0.8%, 0.6%, pero ¿cómo interpreta la clase obrera, cómo interpretan los trabajadores esta situación y cómo, si no la interpreta y si no se debate públicamente, la puede transformar? Además existe un porcentaje de más de 30% de esos accidentes declarados que son moderados, graves y muy graves, que serían aproximadamente 15.000 hombres y mujeres de la patria por cada año que tienen una situación de discapacidad. Es decir, salen, porque algunos son declarados como moderados, pero habría que ver qué tipo de moderado. Puede ser una amputación de una falange, de una mano, de un brazo, o una situación de un accidente muy grave que después termina en un desenlace fatal y que eso no se reporta como tal, ¿verdad? Si colocamos la cifra y la manejamos como unos porcentajes, eso hay que debatirlo, eso hay que digerirlo, eso hay que traducirlo en un debate público para ver el impacto que tiene realmente esta situación. Aquí podemos detallar que para el año 2008, según estos informes, fallecieron 499 trabajadores. Hubo accidentes muy graves y graves, 1.941 accidentes, y moderados 13.864 accidentes. El otro componente son el 70% son accidentes menores que tienen una incidencia pequeña, pues, pero están en la obligación también de reportarlo. Para el año 2009, siguiendo más o menos con esta estadística, que son oficiales, se reportaron 440 accidentes mortales, muy graves y graves 1.542, moderados 15.363. Igualmente para el año 2010, mortales 338, muy graves 1.749, moderados 15.796. Es importante que nosotros podamos entender esta realidad, que podamos traducir esta cifra, qué es lo que significa, dónde están los sectores más impactados, qué está haciendo el Estado, las instituciones del Estado para atacar este problema y de qué manera, cómo está impactando esto a la clase obrera y qué está haciendo la clase obrera para enfrentar esta situación. Entonces, el problema es que se está haciendo, dejando de hacer para enfrentar esta realidad. En primer lugar, es necesario hacer visible esta situación para poder comprenderla en su justa dimensión.
Si es cierta la cifra presentada por el INSECEL, se estarían registrando aproximadamente un 20% del total de las estimaciones hechas por la Comisión Actuarial de la Asamblea Nacional, es decir, de los 278.000 accidentes por año, se estarían presentando aproximadamente 55.000 por año, y además de estos 15.000, que son, ya dije, moderados, graves y muy graves por año. Si además de estos 15.000, la gravedad se complica mucho más todavía, ¿verdad? Entendiendo que por lo general todos estos accidentes dejan una importante discapacidad temporal o permanente en los afectados, lo que significa un gran impacto en la familia, en los centros de asistencia y en los demás factores sociales y económicos, entendiendo el impacto que tiene en el empobrecimiento del patrimonio familiar, de los procesos judiciales que se abren y de los problemas psicosociales afectando directamente a la población. En el caso de los fallecidos, el impacto es mucho mayor, primero por lo que significa esa dura realidad, la secuela que deja en la familia y las consecuencias en lo social, que debe llamarnos una profunda reflexión. Luego estamos hablando solo de accidentes y donde dejamos las enfermedades ocupacionales que ocupan una estadística mayor. Estas son cifras que complican más el cuadro. Es necesario repensar la responsabilidad histórica de la clase trabajadora para abrir un debate serio, franco, sin sectarismo y excusas que nos permitan abordar esta delicada situación. Incluir en el tema del Plan Socialista de la Patria 2013-2019, como lo planteó el comandante en el Objetivo Nacional 2.2, construir una sociedad igualitaria y justa en los objetivos estratégicos y objetivos generales 2.2.1.2, que señala asegurar el desarrollo físico, cognitivo, moral y ambiente seguro de trabajo y de seguridad social gratificante. Sin duda, la Cuarta República nos dejó una deuda social muy grande, que no se ha salvado todavía, mucho más cuando las contradicciones entre el capital y el trabajo todavía están por resolverse, y el pesado Estado burgués todavía permanece vigente, pero es necesario vencer el burocratismo que desacelera los procesos de cambio en las instituciones y retrasa las respuestas oportunas y eficaces que esperan los trabajadores. Es necesario que INSACEL esté presente en cada uno de los estados del país, cosa que todavía no está dada. Que se aprueben las normas técnicas que están pendientes, como la declaración de los accidentes de trabajo, la de los delegados de prevención, comité de salud y seguridad laboral, los servicios de salud y seguridad, entre otras, que son parte fundamental de sus facultades, para que contribuya de manera eficaz a saldar la deuda social acumulada y con la profundización del proceso revolucionario. Para terminar, esperamos que el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social le dé respuesta a los delegados de prevención despedidos y permita su organización en los consejos de prevención laboral por sector económico, impulsando los artículos 51 y 52 de la LOCSIMA, dándole el protagonismo que visualizó el comandante al aprobar la reforma del 2005, pero que en estos momentos es necesario adecuarlo a las nuevas realidades del país. Esta ley necesita una nueva reforma. La ley y las instituciones son una herramienta para contribuir con la formación del sujeto histórico en este proceso, mucho más en las nuevas circunstancias donde le corresponde dirigir a un hermano que estuvo vinculado a la clase trabajadora, el presidente Nicolás Maduro, entendiendo las limitaciones que estas estructuras tienen, sus carencias y problemas complejos, pero que tienen que ser redimensionadas y siempre teniendo como guía las sabias palabras del compañero Ali Rodríguez, que señalaba, en el año 98 nosotros asumimos el gobierno, pero no el poder político. Son dos cosas distintas y ninguna revolución se hace desde el gobierno. Por eso no se puede decir todavía que esta revolución en Venezuela sea irreversible. Para que haya real hegemonía, ya termino, tiene que desarrollarse el poder popular organizado, los consejos comunales y las comunas. Y las comunas tienen que asumir cada vez más espacios de poder y ejercer realmente la conducción. De no ser así, esta revolución con toda seguridad fracasará. Porque en el caso nuestro hay también una dualidad de poder. El Estado que tenemos no es el Estado para hacer la revolución, ni es todavía expresión de los cambios en el país. Este es un Estado burocrático,
pensado, pesado, es un obstáculo para los cambios revolucionarios de Venezuela. Solo cuando el pueblo organizado asuma el poder y gobierne y dirija y asuma la hegemonía política en el país, puede uno decir que la revolución es irreversible. Qué claridad la de Ali. Hay que copiarlo con mucha atención y reflexionar para no crearnos falsas expectativas y poder entender lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.